Estamos de vuelta, 8:07, las 8 de la mañana con 7 minutos, en Nueva Hora de Actualidad en Infinita en Ahora es Cuando. Esta mañana comenzamos en el estudio con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, por la posibilidad de conversar. Vamos a partir hablando del déficit y la confirmación que se entregó a partir del viernes pasado, ¿no? Que ha generado una serie de discusiones al respecto. Déjame partir preguntándole, ministro, la ley permite, entiendo, y corríjame si estoy equivocado, cambiar las metas fiscales que se fija el propio gobierno, ¿no? A partir de determinadas cosas, elementos o crisis excepcionales, en fin, una pandemia, un desastre grave, etcétera. En este caso, el mismo gobierno ha dicho que el problema fue principalmente que entró menos dinero del esperado y que por eso es que los números cambiaron respecto de lo que finalmente se había proyectado, menor recaudación de impuestos, menores aportes de Codelco, el litio, en fin. Pero eso no en estricto rigor califica para efectos de lo que dice la ley una catástrofe. Si los ingresos bajaron, ¿por qué no se ajustó el gasto a tiempo? A ver, son distintos temas en la pregunta. Lo primero que yo diría es que es muy importante entender que la ley de presupuesto del 2025, que se aprobó a final del 2024, como toda ley de presupuesto, define un gasto que se puede hacer en todos los ministerios, ¿no es cierto? Bueno, ese gasto, el gasto que finalmente se realizó, es un gasto menor que el que estaba aprobado en la ley de presupuesto. Para ponerlo en términos del PIB, en la ley de presupuesto estaba aprobado un gasto que era equivalente a 25,3% del PIB, dado el PIB que se calculaba en ese momento, a final de 2024, y el gasto que se realizó, dado el PIB que terminó el 2025, fue un gasto de 24,3% del PIB. O sea, un punto porcentual menor. Incluso si uno lo pone en términos de dinero, no como razón del PIB, también se gastó menos. Se gastó incluso menos en términos de gasto primario, que es lo que generalmente se mide en estos casos, se gastó incluso menos que el gasto que quedaba después de la corrección que se hizo el año 2025. Si ustedes recuerdan, en enero del 2025, el exministro Marcel, entre otras cosas por el déficit que había ocurrido en el 2024, hizo un recorte del presupuesto recién aprobado, de un poco más de 500 millones de dólares. Bueno, eso, cuando uno ve el gasto primario, se gastó incluso menos que aquello. Ahora, ¿qué es lo que sucedió específicamente en términos de la información? Es que cuando uno ve la evolución de los ingresos el 2025, hasta el tercer trimestre, es decir, hasta que se empezó a discutir la ley de presupuesto, el crecimiento de los ingresos el 2025 estaba yendo bastante en línea con lo que se esperaba en las proyecciones. De hecho, el crecimiento de los ingresos, cuando se comparaba enero-septiembre del 2025 con enero-septiembre del 2024, era un crecimiento mayor del 6% en términos reales, es decir, habría que sumarle la inflación para ver el cambio nominal. Ya, usted está definiendo que por distintas razones se gastó menos de lo que inicialmente se había establecido en la ley de presupuesto. Sí, así es. Y eso ha sido una particularidad durante los distintos años del gobierno. Es decir, lo fundamental que el gobierno controla y que el Ministerio de Hacienda controla en particular. Escuché recién a la diputada Pérez, y lo decía muy bien. La tarea fundamental del Ministerio de Hacienda es controlar el gasto, y de la dirección de presupuesto en particular. Y el gasto hoy es mucho más bajo que lo que nosotros asumimos inicialmente, Ya. En general, y además como porcentaje del PIB. Quiero decir los números, porque creo que los números son bien importantes. Los números, lo termino, lo digo muy rápido. El gasto primario, el 2021, fue más de 30% del PIB. Este año vamos a terminar, si se aplica la ley de presupuesto, en un gasto menor al 23%, 22,7% del PIB. Un gasto que como porcentaje del PIB tiene el nivel que tenía el 2016. Entonces, esto es bien importante porque a veces algunas personas han planteado que lo que ha pasado acá es que el gasto se ha relajado. No. Y eso no es así, de hecho es todo lo contrario. Una pregunta que yo no le he hecho. El gasto ha ido bajando. Más bien, ¿por qué no se apretó aún más el gasto cuando ya era bastante evidente que no iban a cumplir la meta que ustedes mismos habían fijado? Lo que pasa es que eso lo contesté. Claro. Lo que ocurrió es que hasta septiembre el gasto, o sea, los ingresos estaban evolucionando de acuerdo a las proyecciones. Lo que ocurrió es que octubre, noviembre y diciembre fueron meses con niveles de ingresos muy por debajo de lo que se tenía históricamente. Y solo para hacerme cargo de la pregunta del timing específicamente, hay que entender que octubre se conoce más o menos a finales de noviembre. O sea, nosotros recién conocimos el dato de diciembre a finales de enero. Y el 30 de enero
Ya. yo manifesté junto con la dirección de presupuesto que íbamos a hacer una reducción del gasto. Por lo tanto, se tomaron las decisiones adecuadas a medida que se fue teniendo la información. Ya. Uno de los cuestionamientos que existe respecto de este déficit más abultado del que inicialmente el mismo gobierno se había fijado, tiene que ver también con lo que se denominan estas cláusulas de escape, ¿no? El establecer se fija a través de decreto las metas fiscales y existen mecanismos por los cuales uno puede modificar esos decretos de metas fiscales. Y en casos muy excepcionales, que era lo que yo le preguntaba al principio. Y los casos excepcionales también descritos al respecto. Y sin embargo, aquí había un cuestionamiento respecto de cambiar las metas, porque el gobierno también fue cambiando las metas y aún así no la cumple. Y me gustaría saber con qué argumento se hicieron esos cambios de meta. Bueno, lo que pasa es que todos los gobiernos, y es una de las cosas, digamos, positivas que nosotros hemos reforzado institucionalmente, todos los gobiernos tienen que plantearse sus metas en 2 dimensiones. ¿Ya? De hecho, cada gobierno tiene 90 días una vez que asume, para definir esas metas. Esas metas tienen que ver con el déficit fiscal y tienen que ver con el techo que tú te vas a poner de deuda. Dicho sea de paso, en deuda nos pusimos un techo que nosotros cumplimos con creces. De hecho, vamos a hablar de la deuda más adelante, así que déjala ahí pendiente. Y en materia de déficit, entonces tú tienes esos 90 días. Las metas que nosotros nos pusimos, sobre todo las metas que nos pusimos inicialmente como gobierno, entre otras cosas, asumían que iba a haber una reforma tributaria. Esa reforma tributaria no ocurrió. Y además asumían una cierta evolución de ingresos, que no eran supuestos, digamos, extraños o poco comunes de acuerdo a lo que habíamos visto históricamente. Y quiero explicarlo esto para los auditores para que lo puedan entender de forma más intuitiva. Cuando uno proyecta ingresos, uno básicamente eso lo hace más allá de que esto ocurre con modelos más sofisticados estadísticos que no voy a explicar acá, pero voy a explicar la intuición de cómo esto ocurre. Tú lo que haces básicamente es estimar cuál va a ser el nivel de la economía. Pensémoslo en términos simples, cuál va a ser el Producto Interno de la economía. En realidad te preocupas más de la demanda interna, pero el Producto Interno es bien importante. Una vez que tú predices cuál va a ser el Producto Interno, después básicamente los modelos lo que hacen es decir, mire, ¿cuánto me rendía el PIB anteriormente en términos de ingreso? Entonces, por ejemplo, si el impuesto de primera categoría te rendía 3,6 puntos del PIB, es decir, dado el nivel, si el PIB era 100, el impuesto, lo que tú recaudabas por impuesto de primera categoría era 3,6. Entonces tú lo que haces es decir, ¿cuánto va a estar el ingreso? Y a partir de eso calculas cuál va a ser el impuesto de primera categoría. Y lo que ha ocurrido en materia de ingresos, y por eso se ha ido corrigiendo esto en el tiempo, es que sistemáticamente los ingresos tributarios están recaudando menos como porcentaje del PIB de lo que se hacía históricamente. De lo que se hacía históricamente incluso 2016, 2017, es decir, antes de estallido y pandemia en que tuvimos un comportamiento de las cifras anómalo, yo diría, por lo tanto era más difícil predecir a partir de aquello. Solo para darte un dato en específico. El impuesto de primera categoría solía recaudar 3,6% del PIB. Yo entiendo que y actualmente, el año pasado, el año antepasado, el 2024, recaudó 3,1% y el 2025 recaudó 3,2%. Es decir, solo eso, estamos hablando de 0,4 puntos del PIB, que es en torno a 1.500 millones de dólares. Ya, entiendo la explicación de la menor recaudación y hay mucha gente que le ha costado todavía entender, incluso con la explicación técnica. Estoy hablando de gente no común y corriente, gente que se dedica a esto, que le cuesta entender la argumentación de que el cálculo haya quedado tan sobreestimado de la recaudación como para poder haber quedado con el déficit con el que finalmente tenemos. Había un compromiso o al menos una apuesta. Si tú me dijeras quiénes son esas personas, yo perfecto podría conversarlo y podría explicarle este dato porque es un dato muy simple, ¿no es cierto? Si uno ve cuánto recaudaba antes como porcentaje del PIB, Ministro, puede ser muy simple, pero hemos visto una discusión que no es una discusión artificial, es una discusión sensible. Porque el tema es muy importante. Por cierto. Entonces, aunque la explicación sea relativamente simple de entender, eso no significa que no haya que discutirlo. Muy importante discutirlo. Por cierto, había una promesa, en el fondo, voy a decirlo de esta manera, ¿no?, de pasar de un déficit estructural estimado del 3,3%, si no me equivoco, el 2022, a prácticamente 0,3%, que era la idea, ¿no es cierto?, de dejarlo para el final del gobierno del 2026. ¿Qué pasó en el camino? Porque no es como que fueron 3 años consecutivos. ¿Qué fue pasando en el camino? A ver, creo que es importante de nuevo tener esa historia bien. Partamos por cuál fue el comienzo. El comienzo no fue 3%. El comienzo era un déficit de más de 10%.
el déficit estructural. Y si nos centramos en el déficit efectivo del 2021, estamos hablando de un déficit de más del 7%. Entonces, lo primero que ocurrió durante el gobierno es que hubo una reducción prácticamente que no ocurrió en ningún otro país, porque todos los países tuvieron déficit 2020-2021, pero el déficit de Chile es muy por sobre el déficit promedio de las economías de América Latina y de otros lugares. Entonces teníamos un punto de partida de un déficit muy alto. El déficit se redujo el primer año por dos razones. Primero, porque hubo ingresos más altos de lo que se esperaban. Pero desde el punto de vista de lo que determina el gobierno, hubo una reducción de gasto en términos reales de más del 20%. Entonces, lo primero que hicimos nosotros como gobierno en esta historia, que es importante recordarla, es que hubo una reducción de gasto de más del 20% el año 2022. E hicimos esto en un contexto en el que no aumentó la pobreza, sino que se redujo la pobreza. A finales del 2022 se midió la pobreza, también se redujo ahora a finales del 2024, pero a final del 2022 se redujo la pobreza con gran reducción de gasto, a pesar de esta gran reducción de gasto. Entonces, después lo que ocurrió el 2023 fue que el 2023 básicamente se cumplió la meta. De hecho, el 2023 los ingresos efectivos, que la predicción de ingresos efectivos fue 1% por sobre los ingresos efectivos que finalmente ocurrieron. Entonces, 2022 se sobrecumplió la meta, 2023 se cumplió la meta de manera... ¿Qué pasó en 2024? Es que es importante esto porque se dice muchas veces, llevamos 3 años, no llevamos 3 años en esto, llevamos 2 años, 2024, 2025. El 2024 lo que ocurrió es que si uno compara los ingresos como porcentaje del PIB del 2024, fueron bastante más bajos que el 2023 y mucho más bajos que el 2022. Entonces lo que empezó a pasar es que a pesar de que el gasto seguía bajando como porcentaje del PIB, es decir, nosotros durante todo el gobierno hemos ido bajando el gasto como porcentaje del PIB. Todo esto que se dice que hay que bajar el gasto, lo hemos hecho. Insisto, como porcentaje del PIB, que es lo relevante que uno debe medir. Entonces lo que fue pasando es que los ingresos fueron bajando y fueron bajando a un nivel incluso más bajo que la situación prepandemia. Ahora, esa es una cuestión que no ocurre de la noche a la mañana, sino que cuando uno ve los gráficos, ve los datos, lo ve que esto fue ocurriendo paulatinamente y sistemáticamente. A un nivel que era difícil de predecir. Esto es tan así que cuando se hacía la predicción de los ingresos, el 2021, todos los gobiernos, nosotros también ahora, tenemos que hacer predicciones de ingresos en nuestra programación financiera que van hasta 4 años. Bueno, cuando se hacía la predicción de ingresos del 2021 y uno veía los ingresos como razón del PIB, esa razón estaba incluso más alta que la razón que nosotros decíamos el 2025. ¿Por qué digo esto, Juan Manuel? Porque lo importante es que los ingresos se han ido moviendo a un nivel que es anómalo de acuerdo a nuestra historia fiscal. Y por lo tanto, a pesar de que este gobierno ha sido un gobierno que ha ido reduciendo el gasto, fíjate que el gasto durante nuestro gobierno ha subido a la mitad de lo que subía antes. O sea, hemos sido un gobierno que en términos de disciplina fiscal, de lo que nosotros controlamos, que es el gasto, hemos tenido un comportamiento de mucha mayor disciplina de lo que se tenía antes. Y lo que ha pasado, insisto, es que ha habido un comportamiento anómalo de los ingresos. Claro, aquí yo no he visto quienes salgan a cuestionar al gobierno diciendo que el gobierno salió a despilfarrar y a gastar más. O sea, de hecho, en la discusión técnica que hemos visto en estos últimos días, todos reconocen que efectivamente lo que ha habido, de hecho, ha sido un control del gasto. Pero lo que pasa es que en otros espacios... Pero déjeme terminar la pregunta. Adelante. De todas formas, el año 2025 termina con un déficit que es 3 veces lo que la meta original, digamos, que se había establecido. O sea, por eso es que... Y con un Consejo Fiscal Autónomo que ya venía advirtiéndolo. Por eso es que para la explicación política aún cuesta entender que reduciendo el gasto, con advertencia al Consejo Fiscal Autónomo, hayan terminado con un déficit de casi el 3,6%. Lo que pasa es que ocurrieron 2 cosas a final del año 2025 que son importantes entender. Lo primero es que el déficit fiscal efectivo, el déficit fiscal estructural, nosotros sabemos que es un cálculo teórico, que es muy importante para nuestra política fiscal, pero es un cálculo teórico. Después puedo explicar cómo se calcula eso eventualmente, si hay tiempo, pero el déficit fiscal efectivo es, digamos, ingresos menos gastos. Que cualquier persona puede entenderlo de forma simple. Ese nivel, digamos, lo que estaba predicho el tercer trimestre del 2025 era 2% y fue finalmente 2,8%. Entonces hubo un salto de 2 a 0,8 a 2,8. ¿Por qué ocurrió ese salto? Como comenté con anterioridad, lo que ocurrió es que en los últimos 3 meses del 2025 hubo ingresos muy por debajo, así como los ingresos subían,
más de 6% respecto al 2025, los últimos 3 meses del 2025 decrecieron 3%. Y se conocerá más con desfase. Pero además pasó otra cosa respecto al déficit estructural, que es lo que tú estás comentando del 3,55 o 3,6%. El año 2024 nosotros tuvimos el mismo déficit 2,8 efectivo, y tuvimos un déficit estructural de 3,3. Ahora estamos teniendo un déficit estructural de 3,6. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que es diferente? Es que a final del 2025 saltaron los precios del cobre. Y la manera en la que la fórmula en que calcula los ingresos estructurales del cobre está hecha, determina que ocurra un sinsentido. Esta cosa, de hecho, se debía revisar a futuro. Nosotros lo estamos conversando con el Consejo Fiscal Autónomo y yo creo que es importante que se siga discutiendo esto a futuro. Lo que ocurre es que de la manera que está hecha la fórmula, se castigan tanto los ingresos estructurales del cobre que prácticamente el 2025 los ingresos estructurales del cobre llegaron a cero, como 200 millones de dólares. A pesar de que los ingresos efectivos son 2.000 millones de dólares. Mil y tantos millones de dólares del cobre. ¿Y por qué ocurre eso? Por cómo está hecha la fórmula. Entonces este es un tema, yo diría, que no tiene que ver con lo que realmente ocurrió, sino con la forma en la que están calculados los ingresos estructurales. En esa misma línea... Ahora, esto quiero ser bien claro en esto. No le estoy restando gravedad porque sigue siendo relevante que hayamos pasado de un déficit efectivo de 2% a un déficit efectivo de 2,8%, es decir, que entre el año 2024 y el año 2025 no hayamos podido converger, sino que hayamos mantenido. Eso sigue siendo, nosotros queríamos bajar y lamentablemente se mantuvo el déficit. Dicho sea de paso, se está manteniendo el déficit en un nivel, ni siquiera voy a decir la situación que tuvimos en la pandemia. En la pandemia tuvimos déficit que fueron 2 veces esto. O sea, nosotros asumimos con un déficit efectivo más de 2 veces del déficit que tenemos hoy. Pero incluso si uno compara con la situación prepandemia, básicamente estamos teniendo los déficits parecidos a los que se tenían prepandemia. A nosotros lo que nos hubiera gustado es que pudiéramos converger en eso. Ministro, el Consejo Fiscal Autónomo, después de analizar el cierre del 2025, advirtió en su acta de febrero sobre el riesgo real de una nueva sobreestimación de los ingresos fiscales para el 2026. ¿Qué responde frente a eso? Bueno, los ingresos del 2026 ya se ajustaron. En el informe de finanzas públicas, el que se acaba de entregar, se ajustaron en torno a los 2.000 millones de dólares. Ya había habido un ajuste antes. Y además en el caso de esto para el ingreso efectivo y en el caso de los ingresos estructurales el ajuste es aún mayor. A mi juicio hay que revisar la forma en la que se calculan los ingresos estructurales de Codelco. De hecho, para el próximo gobierno los ingresos estructurales de Codelco, mira el sinsentido, a pesar de que el precio va subiendo, son prácticamente cero. De la manera que está calculada la fórmula. Eran más de 1.500 millones de dólares en la estimación del tercer trimestre. Cuando hacíamos el cálculo de los ingresos estructurales que se esperaban del cobre el 2026, el tercer trimestre del 2025, era prácticamente 1.500 millones de dólares, actualmente eso es prácticamente cero. Ya. Ahora, me gustaría, si por contar, porque tú me decías antes que lo íbamos a poder hablar un poco de la deuda. La deuda es... No, sí, pero yo le pregunto por la deuda y usted me responde por la deuda, bueno, porque todavía no terminamos de hablar de esto. Pero para que tengamos tiempo para hablar de eso. Sí. Déjeme a mí administrar cuáles son las preguntas relevantes para efecto de un tema que lo tiene hoy día puesto contra las cuerdas y eventualmente una acusación constitucional, ministro. Porque hemos visto que ayer las bancadas de los partidos de derecha están evaluando esa posibilidad, al menos lo quieren citar al Congreso. Déjeme preguntarle, ¿hay algo que el gobierno y este ministerio mire en retrospectiva y que crea que puede haber hecho de distinto para disminuir el déficit? A ver, el déficit depende de 2 cosas, ¿no es cierto? Yo sé, déjeme hacer esta precisión. Usted no ha sido el ministro de Hacienda de este gobierno, usted asumió hace algunos meses, no es que ha sido el que ha acompañado durante todo este periplo, es autoridad de gobierno y por lo tanto responde por el gobierno, lo sé, pero también entiendo que está respondiendo en parte por la gestión del ministro Mario Marcel. Primero, ¿tiene una mirada crítica respecto a algo que el ministro Mario Marcel haya hecho y que eventualmente no haya logrado corregir para evitar ese déficit? A ver, yo creo que cuando uno... Primero, yo tengo una mirada muy positiva en términos generales de lo que hizo el ministro, y creo que eso en general ha sido así evaluado por el mundo, ¿no? En Chile siempre la discusión está más politizada, pero cuando uno hace un ejercicio muy simple, y es que ve cómo el mundo evalúa esto, cómo el mundo lo evalúa con las tasas de intereses que nos cobran por nuestros créditos. Y las tasas de intereses que nos cobran por nuestros créditos, el spread que se llama, que es la diferencia de la tasa de interés, que nos cobran a nosotros respecto a la tasa de interés libre de riesgo, hoy es más bajo que lo que era preestallido. Esa es la evaluación del mundo
de la solvencia de la política fiscal chilena. Y en el mundo, a propósito de lo que planteaba antes, cuando uno conversa con las clasificadoras, cuando uno... lo primero que ellos miran es la deuda. Ya vamos a ir a la deuda. No, pero estoy contestando por cuál es la evaluación que existe. Lo primero que mira la deuda. La evaluación, lo primero que mira el mundo en general es la deuda, después se mira normalmente el déficit efectivo y el déficit estructural, como es algo que no se hace en tantos lugares, es algo positivo, que es una de las innovaciones que ha hecho nuestra política fiscal históricamente hace unos 20 años, es lo que en general se mira al final. Entonces, cuando uno mira ese proceso, y la evaluación que existe afuera, en términos generales de la política fiscal chilena, ha sido positiva. Y lo que van a mirar afuera históricamente es que van a ver que Chile partió con un déficit fiscal, este gobierno, de más del 7%, y lo está entregando con un déficit fiscal de 2,8%, el déficit fiscal efectivo me refiero. Y respecto a una deuda, con una deuda que estaba creciendo a un ritmo, y ese dejó de crecer la deuda. Entonces, esa es la evaluación que se ha hecho en términos generales y eso, por supuesto, tiene mucho mérito el exministro. ¿Qué cosas se pudo haber hecho distinto? Bueno, lo primero es que nosotros, en particular yo, tomé la decisión de que una vez que conocimos la información de octubre, noviembre, diciembre del 2025, bajar algo el gasto. Y ahí lo que estoy reconociendo es que si la información cambia, es razonable que también las decisiones cambien. Porque así como es cierto que cuando nosotros discutimos el presupuesto, que es finales de septiembre del 2025, la información que existía era una información consistente que respaldaba nuestras estimaciones. La información que tenemos hoy es una información que da cuenta de que había una sobreestimación de esos ingresos y por lo tanto es razonable hacer un ajuste del gasto. Y eso es lo que hemos tomado en las dos medidas correctivas, que es reducir el gasto, tanto lo que va sobre la línea como lo que va bajo la línea. Y además hemos decretado la conformación de una comisión para que pueda revisar qué es lo que está sucediendo hoy y qué es lo que va a suceder a futuro respecto a los ingresos. Ahora, yo le pregunto qué habría hecho de distinto. Hasta ahora no me ha respondido esa pregunta, sino que más bien me ha dicho cómo ha reaccionado el gobierno y eso está muy bien, pero sí. ¿Hay algo que mirado en retrospectiva usted dice, esto lo podríamos haber hecho de otra manera? Lo que pasa es que yo creo que las decisiones que se tomaron con la información que existía fueron decisiones razonables. Y lo que hicimos entonces fue que cuando cambió la información tomar decisiones distintas. O sea, no hay nada que podría... Uno siempre puede pensar que hay cosas que podría haber hecho... Por ejemplo. Que podría haber hecho distinto, pero creo que las decisiones que tomamos fueron razonables con la información que hubo. Pero, sí, yo entiendo eso, me lo he hecho 3 veces. Sí. Pero hay algo que usted diga, mire, mirado en retrospectiva, esto a lo mejor se pudo haber hecho de esta otra manera. ¿No? ¿No hay nada? Yo creo que... si no hay, no hay, pero... Lo decía antes la diputada Pérez, creo que lo decía muy bien. Cuando uno ve la forma en la que institucionalmente está pensado la dirección de presupuesto, es una institucionalidad que está muy centrada en la contención del gasto, cuestión que está bien y que hemos sido exitosos en eso. Entonces la cantidad de personas, por ejemplo, que trabajan en eso es un equipo muy grande. La cantidad de personas que trabajan en los equipos de estimación de ingresos, por ejemplo, ya que es un tema cada vez más relevante en el país, es un equipo relativamente acotado. Yo creo que institucionalmente hay que fortalecer más eso, que en parte el gobierno lo buscó hacer cuando vino el equipo del Fondo Monetario Internacional y hubo un ajuste en los ingresos y hubo una más importante. Creo que eso se puede avanzar todavía mejor. Hablemos del pilar, de esta regla relevante también en términos fiscales de la deuda sí. Prudente, ¿no? De no pasar el 45% del Producto Interno Bruto y efectivamente se han mantenido, digamos, bien a raya y bastante distante, digamos, de ese 45%. Pero hay quienes dicen también, ministro, que de alguna manera es como hacerse un poco trampa en el solitario porque para financiar el déficit y no pedir deuda nueva, lo que terminaron haciendo es, no sé, pues meter la mano a las alcancías de emergencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, que se terminan haciendo trampa en solitario. No aumentamos la deuda, pero sacamos por el otro lado. Yo diría que eso no es cierto, por lo menos así de... Dicho así de coloquialmente. Así de taxativo, digamos. Y me gustaría explicar qué es lo que ha estado detrás de la deuda. Primero, explicar qué es lo que se ha logrado, que es importante esto. Cuando el Consejo Fiscal Autónomo hacía su predicción de cuál iba a ser la deuda hoy, esa deuda tenía distintos escenarios, desde más malo a más bueno. Sí. La deuda que tenemos hoy respecto a la deuda que en estos distintos escenarios, la predicción que hacía el Consejo Fiscal Autónomo es mejor que todos los escenarios, que incluso el mejor.
Es decir, estamos teniendo un resultado en deuda pública mejor de lo que se esperaba, incluso en el mejor escenario que se hacía el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Cuánto hemos ahorrado a propósito de esto? Que esto creo que es súper importante a futuro y entender por qué fue tan relevante poner este techo. Ahorrado por no haberse endeudado. Exactamente. ¿Cuánto hemos ahorrado? Porque cuando uno tiene menos deuda paga menos intereses. Sí, claro, por eso, por no haberse endeudado. Si uno lo piensa como un escenario mediano de lo que podría haber sido esto, estamos pensando unos 1.000 millones de dólares al año. Ya. Eso es lo que nos ahorramos hoy por haber tenido un comportamiento mejor en deuda pública. Entonces, la deuda pública iba subiendo de una manera a un cierto ritmo. Ese ritmo, desde el 2022, empezó a bajar. Claro, pero el cuestionamiento que hay, que se hace es que, Sí. claro, no se aumentó la deuda porque se utilizaron recursos, por ejemplo, Sí. del Fondo de Estabilización Económico-Social. Voy a eso. Bueno, Claro, entonces, el 2020... sacar plata Sí. de un lado para no tener que emitir deuda, de todas formas deja el fondo con menos recursos. Sí. Voy a eso en general, pero lo contesto específico respecto al 2025. El 2025 logramos por primera vez en 18 años que la deuda no crezca como porcentaje del PIB y no sacamos ni un peso del Fondo de Estabilidad Económica Social, del FES. O sea, ese argumento, por lo menos para el 2025-2024, no corre. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hemos contenido la deuda? ¿Ya? Esto se ha hecho, yo diría, a través de 3 cosas que han ocurrido. La primera es que se ha contenido el gasto. Eso es muy importante. Hemos tenido un gasto como porcentaje del PIB mucho menor de lo que se esperaba. Lo segundo es que durante nuestro gobierno, todos los años, se ha crecido más de lo que se esperaba. Desde el primer gobierno del presidente Piñera que no ocurría eso. Y esto no es subjetivo, hay un hecho objetivo a pesar de que se construye a partir de la subjetividad. Hay encuestas que se hacen a expertos por el Banco Central en distintos momentos del tiempo, y hay una en particular en enero. Si uno ve el crecimiento que tuvo los 4 años de gobierno respecto a lo que se predecía en ese enero, todos los años fue mejor. Y no ocurría algo de ese tipo desde el primer gobierno del presidente Piñera. O sea, no es algo común que uno tenga todos los años un crecimiento mejor de lo esperado. Y como la deuda es la deuda que tú tienes versus el PIB, si tú creces más de lo que se espera, esa razón baja. Esa es la segunda razón de por qué hemos tenido una mejor deuda. Y lo tercero es lo que tú planteabas, que es cómo uno gestiona los recursos que tú tienes. Si tú tienes, por ejemplo, recursos en todos los ministerios, el Estado es una organización compleja, grande, que tiene un montón de servicios, ministerios, en fin. Si tú tienes recursos aposados en los ministerios y le das más recursos a ese ministerio y no haces que utilice los recursos que ya tiene, y a propósito de eso te endeudas, es una mala decisión financiera. Porque en el fondo tenías esos recursos, no los ocupas, a propósito de eso te endeudas y entonces le heredas al próximo gobierno un mayor pago de intereses. Entonces lo que ha ocurrido durante este gobierno es que también ha habido una gestión eficiente de los recursos, de la caja de los distintos ministerios. Entonces, pero es la combinación de estas 3 cosas, y el último tiempo también fue importante el cambio en el tipo de cambio, un poco menor de lo que se esperaba. Entonces yo diría esos 4 elementos son los que explican que estamos teniendo un muy buen resultado de deuda. Y esto es importante porque cuando alguien dice, mira, ¿qué es lo que se le hereda al próximo gobierno? El mejor indicador de lo que tú le heredas al próximo gobierno es la deuda. Porque la deuda resume en cierto sentido todos los déficits fiscales que han ocurrido antes y asume cómo el futuro tiene que pagar las deudas que se tomaron en el pasado. Nadie puede discutir que se mantuvo a raya la deuda, y de hecho bajo lo que algunos proyectaban, pero también está el cuestionamiento respecto de cómo. Ahora, déjeme preguntarle, ministro, que usted decía que efectivamente este gobierno creció más de lo que muchos proyectaban, y ahí hay también toda una cuestión que incluso tiene un componente medio ideológico también de ciertos sectores que proyectaban mucho menor crecimiento para un gobierno de estas características no particulares como el sector que asumió. Tan cierto es eso, como cierto es que desde el retorno a la democracia es el segundo gobierno que menos creció, digamos. ¿Cómo interpreta también esa otra lectura que se va a hacer respecto de este gobierno? A ver, lo primero que haría es un matiz respecto a eso, y es que cuando uno ve el crecimiento per cápita, que es lo que realmente importa, porque es cuánto tú creces de acuerdo al tamaño de tu población, este gobierno creció más que la administración anterior y más también que la administración anterior. Todos sabemos que el ranking en ninguna parte del mundo al final se hace así. Esto es cuánto creció un gobierno respecto a cuánto creció el siguiente gobierno. En todos los países cuando se compara se dice el gobierno de Biden creció tanto, el gobierno de Trump creció tanto. A los economistas les gusta mirarlo de esa otra manera, pero en la práctica... Bueno, yo le estoy diciendo lo que es
a los economistas nos gusta mirarlo de esta otra manera porque es lo que realmente importa, que es el crecimiento de tu economía de acuerdo al crecimiento de la población. Y esto es especialmente importante en Chile, porque durante la administración anterior hubo un crecimiento alto de la población, producto de la migración. Otro de los éxitos que tuvo el gobierno fue poder controlar esa migración. Como controlamos esa migración, la población creció mucho menos durante nuestra administración y por tanto lo que creció la economía se distribuyó entre menos gente. Y por eso que el PIB per cápita creció. Entonces primero ese es un matiz. Ahora, habiendo dicho ese matiz, sigue siendo muy importante la pregunta. El crecimiento que uno logra en un gobierno depende de dos cosas. Esto lo voy a decir bien abstracto. Depende de cuál era la capacidad potencial de crecer y cómo tú gestionaste esa capacidad. Si uno lo pensara como un auto, ¿no es cierto? Un auto tiene un motor, ¿ya? Y el tema es cómo tú manejas ese motor. Bueno, cuando nosotros asumimos el gobierno, el crecimiento estructural de la economía, es decir, la capacidad de nuestro motor estaba por bajo el 2%. Y nosotros los últimos 2 años hemos logrado crecer más que eso. Es decir, hemos gestionado la capacidad de crecimiento de esta economía a lo que daba esta economía. Pero más importante que eso, a mi juicio, le estamos heredando a la siguiente administración una mayor capacidad de crecimiento. A mí me tocó liderar la reforma de permisos. La reforma de permisos sectoriales, sin bajar los estándares, va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70%. Y eso va a permitir crecer más, porque va a permitir aumentar la inversión. Entonces nosotros gestionamos la capacidad de crecimiento de la economía por sobre el nivel de lo que era ese crecimiento estructural. Y además le estamos heredando a la siguiente administración por la Estrategia Nacional del Litio, por permiso, incluso por la reforma de pensiones que va a aumentar el ahorro nacional, le estamos heredando mayores capacidades de crecimiento. Pero además, Juan Manuel, y esto es muy importante, le estamos heredando una economía que se puede plantear desafíos más ambiciosos. Cuando nosotros asumimos el gobierno, como la economía estaba sobrecalentada, había una inflación que llegó a ser del 14%, había déficit de cuentas externas muy por sobre nuestra historia. Había un déficit fiscal de 2 veces el déficit fiscal que tenemos en la actualidad. Lo que tenía que pasar en la economía es que el gasto se tenía que contener fuertemente, una reducción real de más de 20%, y además, en ejercicio de su autonomía, pero de manera correcta a mi juicio, el Banco Central tenía que subir la tasa de interés. Si tú combinas bajar fuertemente el gasto fiscal con una alza de la tasa de interés, que era lo correcto que tenía que hacer el Banco Central, por supuesto que la economía pierde dinamismo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es que nuestro punto de partida era un punto de partida donde todos sabían que la economía iba a tener que bajar. De hecho, el 2023 se esperaba que la economía bajara 1,5%. Y al final lo que tuvimos fue un crecimiento de 0,5%. Entonces, el próximo gobierno va a partir con una situación que me gustaría resumirlo brevemente en pocas cosas. Inflación bajo el 3%. Salario, llevamos creciendo los salarios reales más de 33 meses. Empleo, yo creo que vamos a llegar a los 700.000 empleos, estamos un poquito bajo eso. Pobreza, menos 600.000 personas. Inversión, está creciendo el 2025 7%. Exportaciones crecieron 7,9%. La productividad, tenemos un crecimiento de la productividad de 2 años seguidos, 2024-2025, que no teníamos desde el 2012. Y como comentaba antes, estancamiento de la deuda pública y el crecimiendo algo por sobre la capacidad actual de la economía y además generando condiciones para que esa capacidad sea mayor a futuro. ¿Formación bruta de capital fijo? 7%. 7%. Ya. Sí. Cuando decimos inversión, perdón, es buena tu pregunta. Porque es formación bruta de capital plazo, fijo. Esa es la de largo plazo, claro, la que llega, se queda. Lo bueno de esa inversión, lo bueno de eso es que este año nuestro crecimiento tuvo un fuerte componente de inversión. Y lo importante cuando tú creces en inversión es que no es solo crecimiento hoy, sino que aumenta también tu capacidad de crecimiento futuro. Ministro, termino con esto. Está en evaluación, no se ha anunciado, porque no es que lo hayan resuelto, pero sí hemos visto bancadas de distintos sectores políticos, Renovación Nacional, la UDI, en fin, que están evaluando la posibilidad de una acusación constitucional, pero al menos lo que han planteado es que sí están pensando en algún momento citarlo a declarar al Congreso, de alguna manera, o una interpelación o algo por el estilo, o citarlo al Congreso. ¿Qué posición asume usted frente a este escenario, que es un escenario de múltiples opciones? Bueno, lo primero es que a mí me han hecho esta pregunta en otros momentos antes, porque a propósito de otros temas también ha habido esa discusión, y yo siempre he sido muy respetuoso de esto, porque esta es una facultad de los parlamentarios, y ellos son los que tienen que decidir si la ejercen o no.
La posibilidad de ir al Parlamento durante los primeros días de marzo para poder ver estos temas en detalle, yo creo que es una buena posibilidad. Porque, como ha quedado claro en esta entrevista, a partir de tus preguntas que creo que me han permitido discutir el tema en profundidad, es un tema que tiene muchas aristas y yo creo que es razonable que nosotros tengamos que explicar esto. Porque a pesar de que, como ha quedado claro en mi última intervención, es indiscutible que la economía está mejor en sus distintas dimensiones. Es cierto que logramos un buen objetivo de la deuda. También es cierto que no logramos convergencia fiscal, como estaba en nuestro objetivo. Y es razonable que cuando uno no cumple uno de sus objetivos, tenga que dar explicaciones por aquello. Yo creo que eso es parte de la política pública y a mi juicio es sano que eso ocurra. Por lo tanto, yo no lo veo como un problema, sino más bien como una oportunidad para poder explicar en detalle qué es lo que está detrás de estos resultados, tanto de la parte positiva como de la parte negativa de los resultados. O sea, usted esperaría, de hecho, que ojalá el Congreso lo invite a exponer. Yo no me manifiesto respecto a eso, sino que lo que planteo es que creo que lo que se ha señalado por los parlamentarios, la preocupación que ellos han señalado, es una preocupación razonable y es importante que nosotros podamos discutir en detalle todo lo que ha ocurrido en tanto las dimensiones positivas como lo que no tuvimos en materia de convergencia fiscal. Muy bien, pues, ministro de Hacienda, Nicolás Grau, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Al contrario, Juan Manuel, muchas gracias a ti por la posibilidad de profundizar en todos estos temas. Gracias, ministro, muchísimas gracias. 8:43 minutos. Nos vamos.